Hola amigos, bueno, este es un video que no es de astrología, quería hablar un poco de algo que creo que viene al caso para todas las personas que les interesa un poco la astrología y todas las cuestiones esotéricas en general, que es, bueno, un poco una enseñanza que yo la aprendí por Osho, que en un momento dice Osho de que hay tres niveles de conciencia, pero esto no es una idea de Osho, sino que es algo que aparece mucho, sobre todo en la teoría de los chakras, ¿no? Y también lo dice Joseph Campbell cuando habla de los chakras, y lo dice, bueno, una mística que se llama Caroline Myss, ¿no? Que también trabajó mucho con toda la cuestión de los chakras y los niveles de conciencia que derivan de ahí. Y bueno, ¿qué son los niveles de conciencia? La teoría esta dice que hay tres niveles de conciencia y los tres niveles comienzan con IN, ¿no? El primer nivel de conciencia, el más básico, son los instintos. El segundo nivel de conciencia, un poco más elevado, es el intelecto. Y el nivel de conciencia más elevado es la intuición, ¿no? Y Hoyo decía, estos tres niveles de conciencia comienzan con IN, porque obviamente IN tiene que ver con lo que es interior, son niveles interiores, ¿no? No tiene que ver con un desarrollo externo, sino con cómo vemos el mundo y qué nivel de información, con qué nivel de información conectamos, ¿no? Bueno, ¿qué significan estos tres niveles? Bueno, el más básico es el instinto, y los instintos tienen que ver un poco con nuestra supervivencia como seres humanos o como seres vivos en la Tierra, ¿no? Entonces tiene que ver con conseguirnos comida, con refugio, con reproducirnos, con conseguir sexo. Y esto equivale un poco a los tres primeros chakras, ¿no? Y tiene que ver por los dos primeros chakras por lo menos. Y tiene que ver un poco con, bueno, la mayor parte de la gente, o hay una buena cantidad de personas que viven en el nivel instintivo de la realidad o de la psique, ¿no? Es decir, solamente se preocupan por obtener su sustento e intentar reproducirse, y solo se preocupan por el cuerpo, y nunca desarrollan una visión o un nivel de conciencia que va más allá de eso, que está bien, ¿no? Pero es un poco lo que... Hay un gurú que se llama Sadhguru que dice es un desperdicio encarnar como ser humano y vivir en ese nivel, porque si vas a hacer lo mismo que hace un gusano o que hace una hormiga, bien podrías haber encarnado como un gusano, como una hormiga, ¿no? Si uno encarna como un ser humano que tiene tantos potenciales espirituales, es una pena no aprovecharlos, ¿no? Es como tener una Ferrari y usarla para ir de compras a 20 kilómetros por hora. El segundo nivel es el nivel del intelecto, el desarrollo del intelecto, ¿no? Y esto es interesante porque cuando los seres humanos desarrollan el intelecto y logran ese intelecto un poco superior, se portan como nuevos ricos, por decirlo así. Vieron un nuevo rico que es alguien que vive en un barrio pobre, por decirlo así, en un barrio de clase media baja, y de repente gana mucha plata, y por supuesto lo que tiene que hacer es fanfarronear que tiene plata. Entonces se empieza a poner, se compra un auto caro, empieza a arreglar la casa, empieza a vestirse con joyas y con cosas llamativas, y le quiere refregar a todo el mundo. De repente se cree mejor que todo el mundo y le quiere refregar a todo el mundo que ganó dinero, ¿no? Y eso dura, por supuesto, hasta que la persona después se termina mudando a un barrio más acomodado y se da cuenta que él es uno más, que no es el único que tiene plata, y que no solo no es el único que tiene plata, sino que hay gente que tiene mucha más plata que él. Entonces eso lo pone un poco en su lugar. Pero por unos momentos el nuevo rico tiene que pasar por la etapa de sentirse mejor que los demás, porque le fue mejor un poco que los que tiene alrededor, ¿no? Y al intelecto le pasa un poco esto. Es decir, perdón por la imagen tan cruda que acabo de dar, ¿no? Pero por lo general al intelecto y a los intelectuales tienen este tipo de arrogancia, ¿no? Porque claro, descubrieron un poco que se puede vivir a un nivel por encima del instinto, entonces se creen que llegaron a la cima del mundo, de que ellos son superiores a todos y miran a todo el mundo por encima del hombro, y se creen que las cosas que no sean racionales e intelectuales son simplemente estupideces, de charlatanería, ¿no?
Y este es el problema que hay, digamos, obviamente para mí esto es una cuestión muy importante porque esta es la gran discusión que hay entre los astrólogos y la gente que hace astrología y las personas que no creen en la astrología. Las personas por lo general que no creen en la astrología, que denuncian a la astrología como una chantada, son personas que viven en el plano del intelecto, en el nivel de conciencia del intelecto, ¿no? Que dicen no hay ninguna conexión, es decir, no hay manera de que un astro, que si está Saturno en una parte del cielo, eso modifique tu vida o que tenga una cuestión con vos, ¿no? Lo cual, desde cierto punto de vista, parece ser así, pero por supuesto no es así, ¿no? Y bueno, después hay un tercer nivel de conciencia que Osho lo pone como el nivel superior, que es la intuición. Y la intuición va más allá del intelecto. La intuición es abrirse a a los misterios de la vida, ¿no? Y esto es algo que dice también Alejandro Lodi, lo dice con otras palabras, pero quizás sé que Alejandro Lodi leyó a Osho, ¿no? Alejandro Lodi es un astrólogo argentino, si no lo conocen, búsquenlo, porque es una persona muy sabia. Y Alejandro Lodi dice un poco esto, dice... una cosa es la irracionalidad y otra cosa es la participación en el misterio, ¿no? Es decir, hay partes de la vida que son tan elevadas que de alguna manera trascienden la racionalidad, pero no por eso son irracionales, no por eso son tonterías, no por eso son supersticiones, no por eso son supercherías, ¿no? Y la astrología bien hecha es parte de esto. La astrología nos da una visión del mundo y una riqueza de comprensión de las cosas que trasciende el intelecto, la cuestión intelectual, ¿no? Y por supuesto, hay un problema con la cuestión entre la discusión, si es que la hay, entre los intuitivos y los intelectuales, por llamar así, o las personas que viven en el plano de la intuición y las personas que viven en el plano del intelecto. Porque las personas que viven en el plano intelecto, con su gran arrogancia, se creen que están encima de todo. Es decir, se cree que porque comprendieron algunas cosas que las personas que viven en el plano distinto no comprendieron, ellos son los que más saben, los que están en el escalón superior del desarrollo de conciencia, entonces miran a todo el mundo por encima del hombro, ¿no? Y esto aparece mucho, incluso se puede buscar en internet, es decir, hay cuadros ¿no? que dicen primero vino el mito, después vino la religión, no sé qué, y arriba de todo está la razón, porque la razón es ¿no? la visión superior de la humanidad, y el estado de conciencia de la humanidad es la razón, ¿no? Y sin embargo, según esta categorización, el intelecto no está por encima de la intuición está por encima del intelecto. Entonces es al revés, las personas que son intuitivas saben que están un escalón, está viendo la realidad un escalón por encima y tienen una comprensión mucho más cabal que aquellos que intentan comprender la realidad solamente a través del intelecto, ¿no? Entonces esto es interesante porque cuando se da esta discusión es decir, a mí les voy a contar lo que hago yo personalmente. Yo no me meto en estas discusiones de si la astrología funciona, si la astrología no funciona, porque yo sé que, a ver, si yo vivo en el tercer piso, estoy viendo cosas que el que vive en el segundo piso no ve. Entonces yo no le puedo decir al que vive en el segundo piso, yo estoy viendo algo que vos no ves. Mira esto, ves que funciona por esto, porque el tipo no está viendo eso, la persona que me está discutiendo no está viendo eso. Entonces, nada, lo único que uno puede hacer es decir, bueno, algún día, en alguna encarnación te vas a portar bien y vas a llegar al nivel de la intuición, ¿no? Lo cual sé que suena un poco también pedante, pero ¿qué se le puede hacer? Es decir, no, la otra es entrar a discutir al nivel que funciona la persona. Y acá está un poco la paradoja, ¿no? Porque cuando la persona funciona nada más que el nivel del intelecto, si no se le puede explicar por qué funciona la astrología o por qué la visión del mundo intuitiva es superadora de la visión del mundo intelectual, porque no lo ve, ¿no? Entonces no hay manera de explicarle en su lenguaje por qué la astrología funciona o por qué ciertas cosas esotéricas funcionan, ¿no?
Hay una cuestión que para mí es muy obvia cuando trato con personas, y quiero aclarar que toda mi familia es persona que funciona en el nivel intelectual, ¿no? Si vengo de una familia de gente con muchos logros académicos, pero que no tiene un interés en lo intuitivo. Por ejemplo, yo me aprendí astrología solo en mi casa, nunca nadie dijo, lo que pasa es que vos sos sensible porque sos de cáncer, ese tipo de cosas nunca se dijeron en mi casa. Eh, y lo que yo noto de la gente sí que funciona a nivel del intelecto es que son muy capaces de funcionar muy bien en ciertos niveles de la realidad, en los niveles prácticos de la realidad, pero que se derrumban en los niveles en los cuales hay que tratar con cuestiones que tienen que ver con la intuición, cuestiones que tienen que ver con el misterio. Si, por ejemplo, cuando se muere alguien, cuando alguien se está por morir o cuando alguien está muy enfermo, si una persona que funciona a nivel racional, ¿no? Es decir, no puede lidiar con alguien que se está muriendo, alguien, no sé, esa cuestión, fulanita tiene 40 años, tiene cáncer, se va a morir, tiene 3 hijos, deja 3 hijos que son chiquitos. Y la persona racional no puede lidiar con eso, porque no tiene un marco de referencia para eso. Es decir, las personas racionales creen que la enfermedad es que entró un virus al cuerpo, entonces no ven una razón psicológica, una razón esotérica para que la gente se muere, o ni tiene una comprensión de la muerte. Entonces son personas que se derrumban, ¿no? Es decir, y esto es algo que cuando alguna persona digamos, que funciona a nivel de intelecto me quiere discutir o algo, yo siempre le digo, digamos, ahora te sentís muy cancherito, vamos a ver cuando tengas que lidiar con la muerte de un ser querido, a ver cómo te sentís, lo cual es algo terrible de decir, porque eso es decir, que la gente no pueda funcionar en esos niveles también marca digamos, trae un dolor muy grande, ¿no? No es que lo digo para sobrarlos, pero esto es algo que yo he visto mucho, ¿no? Es decir, gente muy inteligente, muy académica, muy racional, muy intelectual, ¿no? Con gente muy de libros y de pergaminos y de diplomas, que tienen que lidiar, ya les digo, con este tipo de situaciones dolorosas y que se derrumban completamente. Pero no estoy hablando de grandes desgracias, estoy hablando de la cuestión natural de que se muere una persona, entonces se les muere el padre o la madre que tenía 85 años, que es obvio que se va a morir, ¿no? Y no pueden lidiar con la muerte, no pueden lidiar con la enfermedad, no pueden lidiar con las pérdidas, no pueden lidiar porque viven en función del intelecto. La gran paradoja es que las personas que viven en el nivel más bajo del instinto sí pueden lidiar, porque saben que naturalmente que la muerte es parte de la vida y quizás tengan sus creencias más simples, de decir, bueno, la persona se fue al cielo, está con Dios y listo, ¿no? Pero la persona que entró al nivel intelectual no puede conformarse con una explicación simple, pero tampoco logró la comprensión trascendental más de las cosas, ¿no? Entonces lidia muy mal con todo esto, ¿no? Y esto es algo que a mí personalmente me pasó siempre. Se moría algún pariente mío y había un montón de parientes de estos intelectuales, entre comillas, que estaban todos derrumbados y nada, a ver, yo siempre sentí la muerte como una parte de la vida y que no era el final de nada, ¿no? Si la muerte es parte de, si cuando se termina no es lo que vinimos a hacer a la tierra, nos tenemos que volver a casa, ¿no? Y eso es la muerte. Pero bueno, yo tengo una cosmovisión intuitiva que es totalmente diferente a la cosmovisión intelectual que tenían las personas que me rodeaban, ¿no? Debo aclarar, y esto me parece que es interesante, que a ver, no todo el mundo que cree en la astrología o que está en este tipo de cuestiones, ¿no? Un poco más esotéricas, son personas que funcionan a nivel intuitivo. Hay muchas personas que funcionan en el nivel más básico, que es en el nivel instintivo, ¿no? Y esto hay que decirlo, decir, y lo voy a decir de una forma muy cruda, decir, mucha gente es intuitiva, pero mucha gente son idiotas. No sé si idiotas es la palabra, no es que sean idiotas, pero son personas que justamente no desarrollaron el nivel intelectual necesario como para discriminar. Entonces, y esto se ve mucho en YouTube, se ve mucho bueno, hay ciertos astrólogos, ciertos tarotistas, ciertos videntes, ciertos que son unos completos charlatanes, y son unos completos charlatanes porque saben que están tratando con gente que no tiene capacidad de discriminar, que son unos charlatanes, ¿no? Y bueno, esto siempre existió en este tipo
de, de disciplinas. Y es una pena porque las personas que son los intelectuales pueden ver esto y dicen, ¿no ves que el tarot y la astrología y todo esto son charlatanería digamos, de todo, que solamente le interesa a los idiotas que son irracionales, ¿no? Pero bueno, no, hay una parte de todas estas disciplinas que funciona a un nivel más intuitivo, que es un nivel superior, si se quiere, ¿no? Que trasciende un poco eso, ¿no? A ver, suena un poco pedante todo lo que estoy diciendo, no es que yo me voy a parar delante de todo y decir quién es idiota, quién no es idiota, quién es intuitivo, ¿no? No es que yo soy nadie para hacer eso, pero a grandes rasgos hay que decirlo y esto se puede hacer. Es decir, no quiero que se malinterprete diciendo todas las personas que creen en la astrología son personas que funcionan a nivel superior de la intuición, ¿no? No, no lo son. Algunas sí, hay otras que no, que se creen cualquier cosa que les dicen. También tengo que decir, esto me parece muy interesante, la intuición suele ser una cualidad femenina, de lo femenino, ¿no? Y, y por lo general yo noto que son las mujeres las que llegan mucho más fácil al nivel intuitivo de la vida que al nivel racional, ¿no? De hecho, hasta choca un poco ver cuando hay alguna mujer que funciona a nivel completamente intelectual, ¿no? Es como que va un poco en contra del instinto femenino o de la naturaleza femenina, ¿no? Y esto yo también lo creo, no es que quiero desviar la conversación a la cuestión de discutir el patriarcado y estas cosas, pero yo creo que toda la cuestión del racionalismo tuvo mucho que ver con poner mucho énfasis en la energías que son más masculinas. No es con esto que estoy diciendo que los hombres sean más inteligentes o más intelectuales, pero la energía racional, la energía de aire, tiene que ver más con el yang, con el elemento masculino, ¿no? De discriminación. Y ahora, y justamente se supone que esa energía tiene que ser un complemento de la intuición, ¿no? No algo que destruya lo intuitivo o algo que esté en guerra con lo intuitivo, ¿no? Es decir, lo masculino no tiene que estar en guerra con lo femenino, tienen que complementarse, ¿no? Y yo creo que justamente si hay que hacer alguna sanación en el mundo, tiene que ver con aceptar lo femenino, ¿no? Es decir, cuando en la Edad Media o durante toda la historia de la humanidad que quemaban y condenaban a las brujas, era esto, era el nivel de conciencia masculino destruyendo el nivel de conciencia femenino porque no puede comprenderlo y porque le da miedo, ¿no? Y esto me parece que es una herida abierta en la humanidad, ¿no? Es decir, yo creo que el rol que tenemos un poco las personas que hacemos astrología, y eso es devolverle a la humanidad la capacidad de funcionar al nivel ese intuitivo que ha sido tan combatido, ¿no? Por último, quiero decir algo que me parece que es relevante. La ciencia en astrología tiene que ver con Saturno, porque lidia con el mundo material y con las leyes del mundo material, ¿no? Es decir, el objetivo de la ciencia es de alguna manera descubrir esas leyes del mundo material. Y las personas que desarrollaron el método científico siempre dejaron un poco de lado todo lo que tenga que ver con las cuestiones, entre comillas, espirituales. Es decir, siempre dijeron lo nuestro es para descubrir el mundo de la materia, el mundo del espíritu ya está en manos de la religión o lo que sea. Pensen que esto era el año, no sé, 1600, 1500, 1600, después del Renacimiento, y todavía era fuerte la cuestión de la iglesia, de las creencias religiosas. La ciencia nunca se presentó como digamos, algo que venía a descubrir la esencia de todo, ¿no? Sino que tenía que lidiar un poco con el mundo material. Y la religión en ese momento estaba representada por Júpiter, entonces había como una cuestión diciendo, bueno, las cuestiones de Júpiter son la iglesia y las cuestiones de la ciencia son las de Saturno, las de las leyes de la física, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después apareció Neptuno, ¿no? Es decir, descubrimos Neptuno, y Neptuno de alguna manera algunos consideran que tiene una trascendencia interesante, porque Neptuno descubre un plano de espiritualidad que no tiene que ver con la religión, ¿no? Esto es lo que dice Alejandro Lodi. Es decir, cuando se descubre Neptuno empieza a haber una diferencia entre la religión y la espiritualidad, ¿no? Y justamente Neptuno, todo lo que tiene que ver con la trascendencia, con esto que yo digo del nivel de la intuición, tiene más que ver con un plano neptuniano. Y
el plano neptuniano es inasible desde Saturno. Si yo funciono en el mundo de Saturno, no puedo ver las verdades que hay en Neptuno, ¿no? Por eso la discusión siempre es inútil sobre si la ciencia, cuando viene una persona que cree en la ciencia o es lo que yo llamo cientificista, que su religión es la ciencia, y dice la astrología no funciona porque la ciencia probó que no funciona. La ciencia no probó nada, porque la ciencia no puede probar la astrología, porque las cuestiones de Neptuno no pueden probarse con métodos de Saturno. ¿Se entiende? Es decir, Saturno te puede mostrar que no sé de qué está hecha la pared que tengo al lado, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones concretas, o de qué material, o de cuánto pesa algo, cómo se mide algo. Pero no puede medir lo trascendente, porque Saturno no funciona en el plano trascendente. Es decir, la realidad de Saturno es la realidad de Saturno y la realidad de Neptuno es la realidad de Neptuno, ¿no? Entonces esto es un poco de lo que estoy hablando. A nivel astrológico es esto, el nivel de funcionamiento, porque lo racional no tiene que ver necesariamente con Saturno, pero la ciencia sí funciona en el nivel de Saturno. Y la astrología y lo trascendente tiene que ver con el nivel de Neptuno, ¿no? Y ojo, el nivel de Neptuno también tiene que ver mucho con ilusiones, y es decir, Neptuno tiene un lado trascendente positivo y también tiene un lado negativo, ¿no? Es decir, por eso en estas, como yo decía antes, en estas actividades tan neptunianas hay de todo, hay un montón de gente muy sabia, muy iluminada, y también hay una serie de charlatanes que dicen cualquier cosa y que venden espejos de colores, y eso los hay que decirlo, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, en algún momento yo he pensado hacer algún video acerca de un poco las enseñanzas de Caroline Myss de los chakras y de qué significa funcionar en los diferentes chakras y qué función tiene cada chakra. Así que en algún momento voy a profundizar esto, pero me pareció interesante plantearlo desde esta manera. Así que bueno, este es un video cortito para plantear que existen estos 3 niveles de conciencia. Y bueno, como siempre les pido que me den me gusta si les gustó, que se suscriban a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.